López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto en el tiempo del centro de México. Y yo soy Mario Ávila, informando para usted en el espacio de Joaquín López Dóriga, para toda la República Mexicana, toda, a través de 95 estaciones de radio en el país y en los Estados Unidos, Gina. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, en Carolina del Norte y del Sur, en Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y saludamos a toda la audiencia que nos sigue a través de la gran señal de Telefórmula, a través del canal 121 de Easy, el 157 de Sky, el 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 del sistema Dish. Y también allá en Estados Unidos, a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Les recuerdo que estamos transmitiendo otra vez, también a través de radioformula.mx. Aprovecho ahí para mandarle un saludo a mi querido Isaid Mera, al querido Isaid, que lleva todo el tema de Fórmula Online, y a todo su equipo, a Héctor. Bueno, transmitimos por radioformula.mx y a través de la cuenta TikTok o de TikTok Radio Fórmula en TikTok. Bueno, pues muy buenas tardes, Gina. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Esta tarde. Bienvenida. Gracias, Mario. Muy buenas tardes. Pues te cuento que hoy es miércoles, ya a mitad de semana. Miércoles 20 de abril de 2022. Han transcurrido 110 días y faltan 255 para que termine este año. Estamos en la semana número 16. Número 16. Y bueno, ¿quién anda de festejos el día de hoy? Pues hoy andan de festejos Suplicio y Crisóforo. Pues muchas felicidades para ellos, que la pasen muy bien. Y bueno, pues hoy sí, porque ayer había yo anticipado, equívocamente hay que decirlo, el cumpleaños de mi querido Marco Antonio Mares, pero hoy sí toca. Hoy sí toca, Marco, y espero que se la pasen muy bien en casa, con mucha música, sin duda, eso no me queda pero ni la menor duda. Muchas felicidades a Marco Antonio Mares de Fórmula Financiera, a Leonardo Ferrera también, a nombre de Joaquín López Dóriga y del mío propio, que la pasen muy bien. Y el día de mañana, Gina. Pues mañana te cuento, Mario, que festejan su santo Anselmo, Simeón y Fortunato. Muchas felicidades. Muchísimas felicidades para ellos también de manera anticipada. Y bueno, saludo con mucho gusto a todo el equipo que hace posible esta emisión informativa. A Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño, Salvador Escobar, y en la televisión saludos a Ana Berta Coronado, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles y Dinora Corona. Gracias a ellos todo este programa, el programa de todos los días. Bueno, pues esto es algo de lo que usted leerá y escuchará en las próximas horas. Sin duda, lo más importante acontecido hasta este momento y algunos otros contenidos que se estarán agregando en los minutos por venir. Ante el rechazo a la reforma eléctrica, el presidente López Obrador llamó a un diálogo a las empresas de autoabasto eléctrico para negociar la suspensión de los contratos y no llegar a tribunales. Ayer me decía alguien en el Twitter, oye, esa entrevista a Miguel Torruco es extemporánea. ¿Extemporánea? Justo habló hoy precisamente el presidente de lo que referimos ayer, en lo que ha sido un abuso a los contratos de autoabastecimiento. Que quede claro, el gobierno no está en contra del autoabasto de energía eléctrica, no. De lo que se está en contra es del abuso y de la simulación. Contra eso es precisamente contra lo que va el gobierno, pero ha invitado sí a un diálogo antes de llegar a los tribunales. Consideró un triunfo el presidente lo resuelto ayer por la Suprema Corte sobre la ley de la industria eléctrica, porque fortalece a la Comisión Federal de Electricidad. Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la ley minera que declara como utilidad pública el litio, de lo que ampliamente platicamos en este espacio este martes. Y bueno, pues mañana jueves entrará precisamente en vigor. El presidente salió en defensa del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Consideró politiquería la solicitud de la Fiscalía Estatal para iniciar un juicio de procedencia.
Dijo que invitará a celebridades y ambientalistas de Sélvame del Tren que criticaron la construcción del Tren Maya por destruir la selva. Los ha invitado para aclarar sus dudas. Pero los machucó, si les dio un llegue, ¿no? Al decir que desconocen la obra y que se creyeron eso de la destrucción. En esto, la organización ambientalista Greenpeace celebró la suspensión de la construcción del tramo 5 del Tren Maya. En la mañanera, el presidente no suelta el tema. Insistió que su gobierno es objeto de una campaña de guerra sucia y que México vive una época de mentiras en la información. La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que en marzo pasado hubo un repunte de homicidios dolosos al registrarse 2.657, la cifra más alta desde noviembre pasado. Y el subsecretario de Seguridad, ¿recuerda aquel subsecretario de Seguridad que renunció para ir a impulsar el tema de la revocación de mandato? Bueno, pues ya está de regreso, me refiero a Ricardo Mejía. Y pues regresó para presentar su informe Cero Impunidad. Hoy Amnistía Internacional calificó a México, o en México, un problema de Estado, la violencia contra las mujeres, que ha dejado 10 feminicidios al día. La Marina de México aseguró 1.700 kilos de cocaína y detuvo a 4 narcotraficantes tras perseguir por aire y mar una lancha que los transportaba en costas de Colima. Mire, no lo va a creer usted, pero desde Colima y Jalisco, sendas pangas salen hasta la península de Baja California. Sé que resulta difícil de creer, pero así ocurre esa ruta, la ruta marítima. El gobierno británico definirá si el fundador de Wikileaks, Julian Assange, es extraditado a los Estados Unidos, que lo acusa de 18 delitos de espionaje informático luego de que un juez en Londres ordenara su entrega. Murió el cardenal Javier Lozano Barragán a los 89 años de edad. Fue el mexicano con más alto rango en el Vaticano. Sus funerales serán en la Basílica de San Pedro. Y en el resto del mundo, Gina. ONU pide a presidentes de Rusia y Ucrania reuniones para terminar la guerra. Kiev anuncia un corredor humanitario en Mariupol, donde la situación se agrava. Unión Europea hará todo lo posible para que Ucrania gane la guerra. Aumenta a 5 millones la cifra de refugiados ucranianos. Otros 7 millones son desplazados internos. Estados Unidos no descarta apelar el fallo que invalida el uso de cubrebocas en transporte público. Shanghái relaja confinamiento y suaviza otras restricciones sanitarias por COVID. Un tiroteo en Embajada de Perú en Washington deja un muerto en instantes. ¿Más información? Continuamos. Es la 1:41 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Y una vez aprobada la iniciativa que, como le digo, se publica mañana en el Diario Oficial, mañana jueves, Jenny Valencia, cuéntanos sobre las reacciones. Te comento, Mario, que la CONCAMIN advierte que la reforma a la ley minera para reservar el aprovechamiento de litio de manera exclusiva al Estado alejará inversiones por 24.200 millones de dólares, afectará a 690 comunidades mineras y provocará una serie de litigios a causa de aquellas concesiones ya otorgadas. El detalle más adelante. Muchas gracias, Jenny. Mire, hago un alto en este momento para presentarle el siguiente avance que tiene Maru Rojas, pero no podemos permitir que el clima de violencia siga creciendo en la Cámara de Diputados. Vamos, en ningún lugar. Ya vimos lo que pasó en el fútbol, ¿no? Cuando esto se toleró y se toleró o simplemente hubo omisión. Pero en el Congreso no podemos permitirnos eso. Maru. Los dimes y diretes en San Lázaro, Mario, este martes llevaron de nuevo a suspender una sesión que no avanzaba en lo legislativo y subía de tono los enfrentamientos. A punto estuvieron los golpes y de los tendederos de traidores a la patria a las amenazas de muerte, ya los descalificativos eran lo de menos. La falta de respeto a la máxima tribuna y al país, pero también al presidente de la mesa de decanos, Augusto Gómez Villanueva, rebasaron todo límite. Los detalles más adelante. Muchas gracias. Y de la Cámara Baja a la Cámara Alta, Israel.
¿Qué tal, Mario? Gracias. El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, manifestó su desacuerdo con la campaña de linchamiento que se ha emprendido desde la dirigencia de Morena en contra de los diputados federales de oposición que rechazaron la aprobación de la reforma eléctrica. Dijo el líder de la Junta de Coordinación Política que lo que más conviene a nuestro país es la reconciliación y no el enfrentamiento estéril. Mario. Muchas gracias, Israel. Y esto es motivo de polémica. Me parece que no falta razón para que eso ocurra. Ahí sí, mire, para que vea, ahí sí el tema del fuero. Porque el fuero, entre otras cosas, protege a los legisladores de sus dichos. Es parte de su ADN. Pero bueno, esa es una expresión de rechazo. Ahora le comparto otras que no lo son. Por lo pronto, vamos contigo, Óscar Zúñiga, a la mañanera. Mario, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que tras la decisión en la Corte de declarar constitucional la ley eléctrica, se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad. Además, hizo un llamado a empresas que participan en el mercado eléctrico a que dialoguen para no llegar a tribunales. Con respecto a la minera de Calica, buscan acuerdos o también se verán en litigios. Mario. Gracias. Y más sobre los diputados y sus dichos, Raquel Flores. Mario, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se manifestó a favor de que exhiban a diputados y diputadas que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Negó que esto implique una persecución política o agresiones por parte del pueblo, ya que se trata únicamente de que la gente y los ciudadanos conozcan quiénes traicionaron a la patria. Mario, un adelanto de la información. Muchas gracias, Raquel. O quienes votaron en sentido opuesto, diría yo. Pero no, ahí el linchamiento. Vamos contigo, Juan Antonio, el caso del hermano del presidente. La ministra Yasmín Esquivel Moza le concedió a la Fiscalía General de la República una suspensión para el efecto de que no le proporciona al Instituto Nacional Electoral copias de la carpeta de investigación que se inició en contra de Pío López Obrador, así como de David León Romero y el partido Morena. Los detalles, Mario, más adelante. Muchas gracias, Daisy Herrera. ¿Qué dicen los forenses? ¿Es o no un audio verdadero? Adelante. Mario, te informo que el peritaje efectuado por la Fiscalía Anticorrupción a la grabación en donde una diputada de Morena exige moches a un proveedor del Congreso de Tamaulipas confirmó que se trata de la diputada Úrsula Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El grupo parlamentario del PAN en el Congreso exige a la Fiscalía solicite el proceso de desafuero de la diputada Úrsula para que sea investigada y en todo caso procesada. El avance de la información. Muchas gracias, Héctor Herrera. Vamos contigo. Adelante. Desde el 2018, autoridades y empresarios, distribuidores, no solo están enfrentando el robo de gasolina, ahora también la delincuencia organizada explota el llamado gas chicol o huachigás. Es así como se conoce al robo de gas a ductos de petróleos mexicanos. Se trata ya, Mario, de uno de los negocios más recientes del crimen organizado. Muchas gracias. Esta fiscalización, Andrea. La Secretaría de la Función Pública fiscalizó 1,470 contratos equivalentes a 166,000 millones de pesos en los últimos 6 meses. Esto representa el 83% de los contratos realizados a través de Compranet. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Adelante con este caso de la ministra Norma Piña. Adelante. La ministra Norma Piña Hernández propone invalidar en su totalidad el decreto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobadas en abril del 2021, la cual tendría como efecto expulsar del ordenamiento jurídico el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Los detalles, Mario, más adelante. Muchas gracias. Raimundo Elizalde, el caso de Devani Escobar. Adelante. Muy buenas tardes, Mario. Informarte lo que ocurre en torno al caso de Devani Susana, quien lleva 12 días sin ser localizada. Ahora la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León busca en un baldío aledaño al motel Nueva Castilla, en un pozo con agua. Los detalles los tendrás más adelante. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos. Gina. Sigue aquí en Grupo Fórmula, donde abrimos la conversación hoy con Mario Ávila Roque. Bien, pues continuamos con este recuento de temas. ¿Recuerda usted lo ocurrido a finales de la semana pasada? Estas personas que agredieron a una señora en su automóvil y con una violencia inédita lo destrozaron. Pero eso no es nada, eso es lo material, que ya de sí tiene algo grave, el impacto emocional. Juan Antonio, tú tienes mucho de este caso.
Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron en reclusión orden de aprehensión en contra de las 3 encapuchadas que fueron aseguradas la semana pasada y ahora se les acusa por los delitos de robo agravado y daño a la propiedad en pandilla en agravio de una víctima a la que despojaron de su celular y vandalizaron su vehículo en calles de la colonia Centro Histórico. Los detalles, Mario, más adelante. Muchas gracias. Y estos indicadores que han significado a nuestro país durante pues ya más de una década nada afortunados. Ahora toca el turno al robo de autos. Jenny Valencia. Te comento, Mario, que pese a que aumentó la movilidad en el último año, se han reportado en México el robo de 62.102 unidades, lo que representa una disminución de 5% en comparación con el año previo. Sin embargo, aquellos estados que reportan el robo de vehículos con uso de violencia son Sinaloa, Zacatecas, al igual que Puebla, Veracruz y Tabasco. El detalle más adelante. Muchas gracias, Michelle Rivera, conductora ya en Radio Fórmula Sonora. Te escuchamos. Mario, buenas tardes, te saludo desde Sonora. Lamentablemente, 2 elementos de tránsito municipal, mientras hacían su recorrido en el municipio de San Luis Río Colorado, fueron acribillados por un comando armado. Esos 2 elementos se suman a la lista de 81 policías ejecutados en menos de 3 años en nuestra entidad. Te tengo el lamentable reporte, todos los detalles más adelante. Y lo que le decía hace un momento sobre las rutas del narcotráfico en el mar. Maru Rojas. Mario, elementos de la Secretaría de Marina aseguran 1.700 kilos de cocaína en una embarcación menor, lo que concretan con la detención de 4 presuntos integrantes del crimen organizado que transportaban esta droga a 270 millas náuticas, unos 500 kilómetros al sureste de la costa de Manzanillo, Colima. El avance. Muchas gracias, Oscar Zúñiga. Tú tienes más del presidente. Gracias, Mario. Durante el informe de seguridad este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración ha detenido los homicidios dolosos. Antes solo se apostaba a lo coercitivo. En tanto, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dijo que marzo fue el mes más violento de 2022 y el subsecretario Ricardo Mejía reapareció luego de pedir licencia para promover la revocación de mandato. Mario. Muchas gracias y bueno, las vacunas. Adelante, Andrea Meraz. La Organización Panamericana de la Salud pidió esperar la respuesta del mecanismo COVAX a la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para adquirir vacunas pediátricas contra COVID-19. Sobre el uso de la vacuna cubana Abdalá en menores de edad, como lo planteó el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, la OPS señaló que apenas se va a iniciar su evaluación. Y algo, gracias Andrea, y algo de lo que se habla poco, pero el tema está ahí, la vacuna de la influenza. ¿Y qué ha pasado con la vacuna de la influenza? Cuando se tuvo de forma muy accesible hasta hace unos años y hoy no. Y los contagios siguen. Y la vacuna de la influenza, pregunto, porque no todo es el COVID. Enrique Hernández, adelante. Para informarte que trabajadores telefonistas de diferentes puntos de la República Mexicana se han dado cita aquí ante Palacio Nacional para denunciar el atropello a sus garantías laborales. Es por ello que de diferentes puntos de la República van a seguir exigiendo el respeto y que no se intente cambiar sus pensiones por acciones de Teléfonos de México. Los detalles más adelante. Gracias, Enrique. Héctor Herrera, llegó la luz. Adelante. La Comisión Federal de Electricidad informa que ha logrado ya el restablecimiento a la normalidad del suministro eléctrico a los usuarios que resultaron afectados por la salida de operación de un transformador de potencia en la subestación Morelia Norte en Michoacán. Muchas gracias y bueno, vamos contigo, Leopoldo Espejel, una noticia triste sin duda. Adelante. Mario, esta mañana la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado firmado por su presidente Rogelio Cabrera López y su secretario general Ramón Castro Castro, en el que lamentan la muerte del cardenal Javier Lozano Barragán, quien fue fundador de la Universidad Pontificia de México y arzobispo emérito de Zacatecas. Mario. Muchas gracias, ingeniero Alberto Hernández Unzón. Díganos si ya nos tiene noticias más frescas, ¿no? Un poco más frías o no. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal, Mario? Ambiente muy caluroso con temperaturas máximas arriba de 30 grados centígrados en la mayor parte del país. En las próximas horas, el fuerte impulso de corrientes verticales, mala inestabilidad y la humedad estarán originando el desarrollo de sistemas de tormentas eléctricas con el riesgo de granizadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Valle de México, Querétaro, Guanajuato y Michoacán. El día de hoy en Ciudad de México de 28 a 30 grados centígrados con tormenta eléctrica y granizo. Mario, muy buenas tardes.
Bueno, pues hay quien ya se va a refrescar. Habemos otros que no, pero al menos alguna región. Gina, tú tienes más en el mundo. Adelante. Así es, gracias Mario. Moscú probó con éxito un misil balístico. El mandatario ruso Vladimir Putin dijo que este ensayo es para hacer reflexionar a sus enemigos. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, advirtió que la historia no olvidará los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. Wimbledon vetó a jugadores rusos y bielorrusos del torneo 2022. La Asociación de Tenistas Profesionales calificó como injusta esta exclusión. Israel prohibirá el paso a no musulmanes a la explanada de las mezquitas durante los últimos días del Ramadán ante el reciente repunte de tensiones. China ratificó las convenciones internacionales de trabajo forzoso tras las denuncias de la ONU sobre el trato que da a minorías, principalmente al noreste del país. Y el Papa Francisco aseguró que es un pecado grave considerar a los ancianos como un desecho. Al contrario, dijo, hay que protegerlos. Por ahora, así las cosas en el mundo, Mario. Muchas gracias, Gina. Y bueno, pues, ¿cómo está la cotización el día de hoy? El dólar interbancario 19.96, en casas de cambio 20.27 y en los bancos 20.53. Repito, el interbancario 19.96, casas de cambio 20.27 y en los bancos 20.53. El euro se vende en 21 pesos con 53 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo, Mario, se está reportando ya en $100.92 por barril, bajó $4.58 respecto al precio previo y se encuentra $45.82 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 el barril. Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues vamos a ir a una pausa. Antes de ello, nada más decirle que hoy es miércoles de mesa. Roy Campos, don Pepe Fonseca y René Casados, como todos los miércoles en este espacio. Y mire, esto no es de lo mejor, puede ser el comentario quitarrisas del programa, pero ahí viene el 30 de abril y no se lo digo por el Día del Niño, sino por la declaración anual. Vamos a platicar con Sergio Hernández sobre lo que debemos observar en la declaración anual de este año, bueno, que corresponde al año pasado, ¿no? Para personas físicas. Ojo, ojo, porque en el detalle, ahí está, ya sabe quién. Bueno, pues vamos a la pausa. Y el tema de los cubreboca, que quedamos a debérselo ayer, ya en los Estados Unidos, en los vuelos domésticos, como dicen, o locales, el cubreboca ya no es obligatorio. Vamos a la pausa, volvemos. Siga con todo esto y mucha más información aquí con López Dóriga. Sígalo en Twitter en @LópezDóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Hoy transmitimos completamente en vivo con Mario Ávila Roque. Pues ya le decía yo, el comentario quitarrisas de la semana es que recordarle que estamos en tiempos de la declaración anual para personas físicas, que como cada año vence el 30 de abril. ¿Qué se declara? Pues lo ejercido el año pasado. Y para ello me da mucho gusto saludar y le agradezco a nombre de Joaquín López Dóriga y de un servidor al contador público certificado Sergio Hernández Weber, es contador público certificado por la Universidad de Anáhuac, tiene una maestría por el Tecnológico de Monterrey y es especialista en impuestos y gobierno corporativo. Sergio, ¿cómo te va? Querido Mario, para mí es un honor estar en este programa, pues que es para mí el más importante informativo de la radio y ahora ya digital, y tenerte a ti ahora sustituyendo al titular. Gracias, Sergio, Joaquín. Te lo agradezco. Bueno, Sergio, te preguntaría, viene ya el plazo, ¿no? Estamos a escasos 12 días, pero ¿qué observar de esta declaración para todas las personas físicas que nos escuchan con respecto a las de años anteriores? ¿Hay modificaciones sustanciales? ¿Hay algún aspecto que debamos vigilar con mayor atención que en otros años? Te escuchamos. Claro que sí, Mario. Pues mira, desafortunadamente es un tema no agradable para la mayoría de todos nosotros, pero bueno, como dice el dicho, ¿no? Hay algo cierto en la vida, que es la muerte y los impuestos, y bueno, pues a todos nos toca como personas físicas. Ya lo fue para las personas morales el fin de marzo, y ahora toca a las personas físicas. Y en efecto, como tú bien señalas, si hay temas que vamos a tratar, no sé si me puedan poner, si preparamos una pequeña presentación para irla llevando de la mano a tu gran audiencia. Ya está lista. Perfecto. Bueno, yo no la veo, pero voy. Primero la parte de la creación anual. La fecha límite, como bien señalas, es el 30 de abril. Sin embargo, como cae en fin de semana,
nos vamos hasta la siguiente, nos vamos hasta el día 2 de mayo. Esa es una buena noticia. Obviamente yo sugiero que las gentes pues no se esperen, ¿no? Pues si ya tienen toda la información, es más, hay muchas personas que ya la presentaron. Y de los temas importantes, yo te pediría inclusive, Mario, que me interrumpas en cualquier momento, porque sé que tenemos el tiempo limitado, y esto pudiéramos hablar horarios, pero lo voy a hacer lo más ejecutivo y lo más simple posible, porque la verdad, el cambio radical es que ahora, y bueno, ya desde el año pasado, la información nuestra fiscal, tanto de nuestros ingresos como de nuestras deducciones, está precargada, como se dice, en un sistema. México está muy atrasado en muchos temas, pero está muy sofisticado en temas fiscales, porque todo lo que se refiere a ingresos timbrados, los FDIs famosos, tanto ingresos como deducciones, están precargados. La siguiente, que quienes están obligados a presentar la declaración, pues están obligados en la siguiente, pues los principalmente, o sea, bueno, estamos obligados en general todos, pero de presentar como tal, obligados en pagar impuestos todos, pero de presentar la declaración anual, los que además de tener ingresos por salarios, tengamos otro tipo de ingresos, cuando dejes de prestar tus servicios antes del 31 de diciembre a algún patrón, cuando obtengas ingresos de fuente de riqueza del extranjero, o si solamente tienes sueldos y salarios, que recibas ingresos anuales de 400,000 pesos anuales, es decir, el que tenga más de aproximadamente 30,000 pesos de sueldo mensual, tiene dicha obligación. No obstante, una cosa que yo me gustaría señalar, Mario, mucha gente tenemos miedo a declarar, y yo al revés, yo exhorto a que nosotros, digamos, como contribuyentes, con las obligaciones, digamos, que tenemos como ciudadanos, lo hagamos. ¿Por qué? Porque obviamente en muchos de los casos existen saldos a favor y beneficios que desconocemos, y digamos que nosotros los contadores externos tenemos un gran competidor, que es el Declarasat. Mucha gente se mete al sistema, que es el Declarasat, donde viene precargada toda la información. Ahorita vamos a revisar un poquito la parte de las deducciones. Si le van a la siguiente, que las deducciones se deben de realizar a través de un cheque nominativo. Después al final les voy a dar el correo para que si quieren obtener la presentación se las hagamos llegar. Pero en la parte de las deducciones, te digo, es muy importante, porque no todas las deducciones, ya lo vimos en las declaraciones de personas morales, están precargadas en el sistema del SAT. Es por ello que siempre, y no porque sea un contador nosotros, pero sí recomendamos que tengan un asesor que los lleve de la mano. En cuanto a las deducciones, como decía, pues las principales que tenemos en el caso de sueldos y salarios son honorarios médicos, si lo ven en la siguiente, otras deducciones en la presentación que sí le están viendo en su pantalla, Mario. Es correcto, es correcto. Para las personas que nos siguen por la radio, solamente decirles que Sergio ha preparado aquí una presentación que por Telefórmula vamos transmitiendo, pero bueno, pues el comentario, Sergio, va narrando puntualmente todo esto. Adelante con las deducciones, Sergio. Totalmente, pues la parte de honorarios médicos que todos conocemos, la parte de gastos funerarios. En el caso, este es un punto rubro muy importante, porque esto difícil año que fue el 2021, tanto el 20, en la parte de todo lo que fueron los gastos de COVID, obviamente los gastos médicos que tengan deducciones emitidos por una institución sanitaria, son 100% deducibles. Igualmente los tanques de oxígeno, pero estos tanques de oxígeno tienen que tener igualmente, ser emitidos por una institución hospitalaria. Si fuera un proveedor, no cumple con los requisitos. Igualmente la parte de las colegiaturas, aquí hago una observación, porque el SAT, como saben, podemos deducir una parte de las colegiaturas hasta bachillerato de nuestros hijos, no de universidad, pero hay una parte, digamos, que está topada, y esa a veces no la toma la menos conveniente para el contribuyente, el sistema del SAT. Hay un punto importante, que las deducciones, como ven ahí, tienen un tope, es decir, una límite que sería hasta el 15% de los ingresos totales que tiene el contribuyente en comento. Si me ponen la siguiente, por favor, nos vamos yo pongo las consecuencias o la recomendación que yo le hago a todo tu público, que se asesore de un tercero, ¿no? Porque al fin del día, pues el sistema nos lleva de la mano, pero el sistema no es que se equivoque, pero puede tener información. Siempre hay que tener a alguien que sepa a fondo, como tú, ¿no? Exactamente, sobre todo pues que puede ser información parcial, y te puede salir impuestos a pagar, cuando en realidad, como decía, en muchos de los casos tenemos la ventaja de poder tener saldos a favor, pero tenemos que corroborarlo, ¿no? Hay un tema muy importante, Mario, que no lo vemos hasta que tenemos una revisión de la auditoría, y yo me voy a decir en enfocarme algunos de los tips que pueden poner ahí en la pantalla, ¿no?
como contribuyentes es fundamental y les recomiendo que por favor tengan controlado y con visión su buzón fiscal. Muchas veces cuando nos damos de alta, el buzón fiscal, que es nuestro correo donde nos llegan las notificaciones, no solamente ahora en COVID ya no hay esas notificaciones que llegaba el visitador del SAT a nuestro domicilio fiscal, sino ahora todo se hace a través del buzón tributario. Es por ello que yo recomiendo que tengan muy bien controlado quién revisa, porque puede haber notificaciones, revisiones, solicitudes, y luego no nos enteramos y es muy, muy delicado. Muy valioso. ¿Cuáles serían las otras tres? Rápidamente. Las otras tres, tener en orden, tener en orden su firma electrónica, Mario, porque obviamente pues es nuestro... La fiel, ¿no? La fiel es nuestra llave para que nosotros o nuestros contadores podamos accesar a sacar toda esta información. 3, tener muy en orden sus cuentas bancarias, porque al fin del día... presentamos la declaración, pero por decir, si tenemos ingresos por sueldos y salarios, por otro tipo de conceptos, y tenemos depósitos que no estamos declarando, por decir que los ingresos timbrados que aparecen en el buzón del SAT son de 1 millón de pesos, pero tenemos depósitos en las cuentas bancarias que son de 1.200.000 porque nos transfirió nuestra esposa, porque nos prestamos un dinero, tenemos que tener perfectamente identificado, porque en el momento de un acto de autoridad, nos lo van a cuestionar, y si no lo tenemos identificado nos lo pueden tipificar como ingreso acumulable. Otro tema importante es lo que llamamos la discrepancia fiscal, que siempre nosotros recomendamos, es decir, si dentro de nuestro cargado, nuestras deducciones tenemos 100 de gastos y tenemos, o inclusive en nuestras tarjetas de crédito hicimos pagos, por decir, de 300,000 pesos al año en nuestra American Express, y resulta que declaramos solamente 50,000 pesos de ingresos, eso es una discrepancia y sería un foco rojo, que no hay un ejecutivo del SAT, sino un sistema que arroja una solicitud para poderle entrar. Esos serían los principales tips, Mario, y pues realmente nada más recomendar que lo hagan de la mejor forma. Sergio, muchísimas gracias por esta participación. A nombre de Joaquín y el propio, gracias por el recordatorio. Ya estamos a nada de que venza el plazo. Como tú dices, muchas personas ya la han presentado, pero no quisimos dejar pasar esta última oportunidad para quienes estén por hacerlo. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Gracias, el contador Sergio Hernández. Bueno, pues antes de entrar a este tema y en el resumen, hablábamos de la preocupación que existe, totalmente fundada la preocupación, por el escalamiento de la violencia en la Cámara de Diputados. Y no solamente al interior, hay actos al exterior que preocupan. Que usted me dirá, bueno, es que no has visto cómo se pelean en Italia, en Japón. Sí, a ver, en todos. Pero eso tampoco quiere decir que esté bien. Y Maru Rojas ha preparado este tema para usted. Maru, adelante. A pesar de las amenazas, incluso de muerte, aquí estoy, de frente a la nación. Obviamente estaba más que planeado y afortunadamente fueron cosas materiales, pero bien pudo haber sido que nos intentaron hacer algo si no saco el teléfono y me pongo a grabar el carro o algo a mi esposo o a mí. Y esto es parte de las amenazas que recibimos todos los benditos días por parte de Morena. Amenazar de muerte a diputados, pues esto es muy, muy delicado. No vamos a permitir, ayer lo abordamos los 3 coordinadores de Va por México con los 3 presidentes nacionales, que sigan intimidando a compañeros. Se los va a llevar la chingada por su pensamiento propio. No van a poder dormir, cabrones. Lo que le hicieron al país no tiene madre. Estas las denuncias de diputadas amenazadas de muerte, de sus coordinadores que ya interponen denuncias en el INE y Fiscalía. Un audio que reciben varias veces al día en las oficinas del Partido Verde al interior de la Cámara de Diputados. Afuera del recinto legislativo, el líder nacional del partido en el poder amenaza con poner tendederos y fotografías de diputados traidores a la patria, solo porque no legislan al son que marca el presidente. Estas las respuestas de los coordinadores del PRI y PAN, Rubén Moreira y Jorge Herrera. Mario Delgado tiene el derecho a hacer una campaña así. Lo que yo no creo es que sea lo mejor para el partido que está en el gobierno, porque Mario Delgado es el gran saboteador de todos los arreglos. Mario Delgado es como aquel terrorista que entra a una fiesta, se dinamita y luego dicen, oye, ¿por qué se acabó la fiesta? O sea, Mario Delgado debería tener la estatura política, no la tiene, para enfrentar los retos de un partido que está hoy conduciendo una nación tan grande y tan importante como la nuestra. Puede él hacer, yo no me quejaría por lo que él hace.
bien siempre y cuando lo haga dentro de la ley, yo no me quejaría por lo que es, porque nosotros lo podemos hacer con él. Pero creo que debería ser más prudente en la búsqueda de acuerdos futuros. ¿Qué espera este gobierno? ¿Qué espera que suceda? No solamente en una Cámara, sino en todo un país. Las últimas 3 sesiones han sido de diatriba, de descalificativos unos contra otros, pero el grado superlativo fue anoche. Se aprobaba por unanimidad la reforma a la ley de transparencia. 1 hora duró el discurso de odio de una diputada morenista, Simey Olvera. Originó tantas interrupciones que desde su curul aplaudían el show los morenistas al llamar con descalificativos groseros al presidente de la mesa de decanos. Se pidió una moción de orden. Mariano González del PRI se encendió al querer defender al diputado que más ocasiones ha legislado. Forcejeó con un morenista, los ánimos se caldearon y tuvo que intervenir el coordinador de Morena, Ignacio Mier. Las disculpas del vicecoordinador Leonel Godoy, pero el enfrentamiento seguía hasta que se suspendió la sesión. A ver, saquen sus jaulas. Permítame, secretaría, no podremos avanzar hasta que hayan las condiciones en este pleno para que pueda seguir la sesión. El presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, de poco se enteró. Atendía exposición con bailes y concierto veracruzano en San Lázaro, porque quiere gobernar la entidad. Solo recibió una denuncia que dijo ya atiende el jurídico, la de la diputada panista Josefina Gamboa, asaltada en Reforma, como la escuchamos al inicio, en muy planeadas condiciones. Todo lo que se ha denunciado a la presidencia hasta el momento es un incidente que tuvo una diputada. En la mañana, presuntamente un asalto, se está investigando, se le apoyó, yo me comuniqué con ella personalmente y le di las garantías que se le va a dar seguimiento a esta investigación. Todas y todos los diputados siempre contarán con la protección y todo el apoyo desde la presidencia de la Cámara, sin duda alguna. El coordinador de los morenistas que insultan y amenazan, así minimizó los ataques. Y que cada quien asuma su responsabilidad, si agrede o transgrede la ley, que asumen también las consecuencias. No, tampoco no hay que maximizar. No hay que maximizar, no maximizar. Ayer dije hay que serenarse. Amor y paz. Por eso, amor y paz, pero es un llamado. Amor y paz. ¿Por qué no nos contesta es el llamado, esto, amor y paz. ¿Por qué no nos contesta esto? En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Mire, esa expresión de no hay que maximizar, me imagino que lo que quiso decir el legislador fue no hay que exagerar, eso de maximizar, y que amor y paz, esperemos que no pase nada, porque eso es lo que deseamos todos, pero y si pasa, se acordará de sus palabras. Miren, las conversaciones que tenemos antes de los programas es con los reporteros de forma directa, con nuestros coordinadores de información, lo que sea. Me hacía notar Maru Rojas en la mañana, me dijo, Mario, es importante, me ponía en un chat, Mario, es importante que si no, si no sentamos precedente periodísticamente, que la violencia ya no es la de antes, es decir, no se limita a una discusión acalorada, a una discusión legislativa, es importante sentar ese precedente periodísticamente y registrarlo. Y coincidí, y bueno, sin duda, coincido, y me parece que es momento de un llamado a la reflexión, porque eso de que no hay que maximizar, queriendo entender lo que dijo el diputado Mier, que no hay que exagerar, las cosas no están bien. Y le cuento cuántos presidentes municipales han matado en este país y cuántos exalcaldes y cuántos candidatos, nada más hay que recordar el periodo electoral del 21. Entonces, cuando las condiciones no están dadas para tiempos de paz, el llamado a la autorreflexión y, por qué no decirlo, a corregirse y reinventarse en esta relación entre pares en el legislativo es imperativo, imperativo. ¿Quieren seguir con frases ligeras como amor y paz? ¿De verdad? ¿Quieren reducir el tema a eso, con esa frivolidad? Denle, pero son ustedes los protagonistas. Una pausa, volvemos. Gina. Siga a Mario en @Mario Ávila Roque. Ya volvemos. Pues hoy es miércoles y hoy toca. Este es miércoles de mesa y me da mucho gusto saludar en este espacio a quienes son precisamente los que lo hacen, a René Casados, a don Pepe Fonseca y a mi queridísimo Roy Campos, ya listos como siempre para participar. Y bueno, pues dejaré
esa primera provocación, como bien dice Joaquín López Dóriga, y atendiendo al tema de la reforma eléctrica, pues que votó en contra la oposición. Vamos con usted, mi querido don Pepe, que realmente es el titular de la provocación. No quisiera yo haberme anticipado. Adelante, don Pepe. No, Mario. Un placer estar otra vez aquí contigo. ¿Sabes? Es que ahorita tú tocaste un punto muy importante. A mí me parece muy peligrosa que como reacción al rechazo de la reforma eléctrica del presidente, se lance todo el peso del gobierno y todo el peso del oficialismo contra aquellos que votaron contra la reforma eléctrica. Al calificarlos como traidores a la patria, pues muchos de sus más exaltados seguidores, de los seguidores del presidente, muchos de ellos se convierten en turba de linchamiento. Vemos la mala señal de los incidentes de hoy en la Cámara de Diputados. Don Pepe, ¿no es perdón la interrupción, no es el ADN del fuero? ¿No tendría que ser el ADN del fuero? No. Para las turbas de linchamiento no existe el fuero. Sobre todo cuando son alentadas del poder, ¿eh? Y yo creo que, yo tengo la impresión, no sé si ustedes la compartan, de que se trata de una especie de distracción con el estilo de la casa, con el sello particular de la casa. Algo ocurrió que no quieren que veamos o discutamos. O algo está por ocurrir que no quieren que veamos o discutamos. Y creo que es tan serio que no les importa promover la violencia verbal desde el oficialismo, a pesar de que vemos con qué facilidad se puede convertir en violencia física. Caramba, pues sí que el comentario es provocador. Y vamos contigo, Roy, adelante. A ver, Mario, primero, siempre un gusto estar contigo, Mario. Igualmente. Sinceramente. A ver, mira, de este tema hay mucho que platicar. Podemos creer el antecedente. Es cierto, es la primera vez que a un presidente de la República una propuesta de reforma constitucional se la rechazan. Pero no porque sea la primera vez que no la hayan querido, es porque los presidentes en turno, si no veían que tenían las condiciones, mejor la retiraban y no se exhibían a que se la rechazaran. Así pasaba. El presidente decidió no retirarla. El presidente ya sabía que no iba a pasar. Desde aquel viernes 8, cuando la Suprema Corte no declara inconstitucional la ley de energía, él dice, con eso tengo, sabiendo que venía un rechazo a su propuesta y la quería mantener. La posponen en la votación el martes, porque el martes iba a dar su 13º mensaje ciudadano. Imagínate el show que vimos el domingo, verlo al mismo tiempo que el presidente estaba dando su mensaje ciudadano. No lo ensucien. Y entonces lo pasaron al domingo, se vio todo esto de dormir en la Cámara, pero lo que vimos fue un show. Fue un show en donde quitando algunas de las muchas presentaciones en tribuna que sí fueron decentes, la mayoría era muy ideológica. Las propuestas de Morena eran mencionando a López Mateos, a Lázaro Cárdenas y a López Obrador, sus tres próceres que ponían sobre la reforma eléctrica. Y las otras, es decir, no vamos a aprobar los caprichos de una persona, esto no va, o sea, eran muy ideológicas, agresivas. Llegó el momento en donde las diputadas pedían que se revisaran cámaras por las agresiones que estaban sufriendo, es decir, no fue un show que ponderara positivamente la política en México. Y a partir de ese momento inicia lo que tú dices, una violencia física y verbal. Verbal impresionante. Mira, yo tengo muchos años trabajando en comunicación política, coincido con Pepe que mucho de lo que está pasando es distracción, pero hay un delito que se llama traición a la patria. Hay un delito. Entonces, no es que estén diciendo que están acusándolos de un delito. Si creen que hay un delito, hay lugar donde dirimir esa diferencia de que es un delito, pero no, están poniendo a que públicamente haya un linchamiento que puede derivar en violencia física. Ojo, estamos viendo la violencia en México, la inseguridad en México, que nos dieron cifras, la cantidad de droga, la cantidad de armas, el miedo que existe en general en el mexicano sobre la violencia,
y todavía alimentarlo. Echarle gasolina. Echarle gasolina. ¿Qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad? Esto sí puede derivar en algo muy profundo. Y entiendo tu pregunta del fuero, ¿eh? Exactamente. El fuero está para que los legisladores puedan opinar, decir y votar como quieran, incluso en contra del Estado, sin ser sujetos a presiones violentas como este caso. Exacto, y no ser perseguido por sus ideas, por sus dichos o posturas. Por eso traía a cuenta el tema del fuero, que quizá no correctamente expresado en la intervención de don Pepe, pero me parece que ese es el tema del fuero y habría que respetar o, bueno, al menos tolerar, ya no sé qué. Sí, pero sí, hay cuidado, coincido con Pepe, cuidado con este lugar a donde estamos llegando con esta violencia verbal que deriva en física. Así es. Querido René, te saludo con muchísimo gusto hoy por la vía telefónica, pero no nos priva de escucharte. Adelante, René. ¿Qué tal, Mario? Fuerte abrazo, Roy, don Pepe y a tu audiencia. El fuero, sí, lo que sucede es que en los discursos y a veces en las acciones de legisladores, funcionariados, políticos y del propio presidente, de uno y otro bando, tanto no solamente del oficialismo, sino también ha habido casos por parte de las oposiciones, es violentar la ley, es violentar la Constitución, Mario, es violentar el Estado de Derecho. No están protegidos para violar la ley de esa manera, por ningún reparo que quieran. No pueden hacer uso de facto de ese fuero cuando por congruencia ética, política y jurídica hicieron honor al juramento de respetar y hacer valer la Constitución. Estamos, como dijiste al inicio del noticiario, ante un momento de un clima otra vez de violencia indeseable y diría yo de incentivos perversos, Mario. Yo creo que los gobernantes, los políticos y sobre todo el hombre de Estado está llamado siempre a cuidar al máximo la palabra, el lenguaje público. Quienes detentan el poder tienen en una democracia constitucional la obligación y responsabilidad de respetar los derechos, la dignidad de los gobernados y sobre todo de aquellos que disienten de sus mandatos. Siempre es peligroso. Aquí voy a emplear la palabra pueblo no como un significante vacío, sino como sinónimo de ciudadanía. Dejar el poder en manos de unos cuantos de las élites llamadas élites políticas. ¿Sí? ¿Por qué? Yo concluyo en esta parte de mi opinión, Mario, porque creer lo que una autoridad sostiene como verdadero y sobre todo como falacia es absolutamente condenable. Sería verdadero si es positivo, si es de verdad verdadero. Y sobre la cuestión de la ley eléctrica, se pasa la historia y el presidente tiene el honor, el oficialismo de tener Voy a mandar a corte después. Una gran derrota legislativa, ¿sí?, para la iniciativa de reforma constitucional, a pesar de la decisión de la Corte de haberla avalado. Lo que hay es, como yo decía la semana pasada por parte del presidente, solo una victoria parcial. Y lo más duro para él es la derrota política simbólica, diría yo, en una suerte de polvo de aquellos lodos del punto de inflexión que fue el no tener en la elección intermedia de junio pasado del 2021 la mayoría calificada, Mario. Bien, René, una disculpa porque intervine al aire de forma equivocada. Muchas gracias, René. Vamos a hacer una pausa, le comparto a la mesa y a la audiencia y regresamos para una segunda ronda. Nada más le pediría a don Pepe que nos deje un anticipo del tema con el que vamos a regresar. Adelante, don Pepe. Bueno, pues mira, yo creo que lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de que el presidente ya están fijando el tono de la campaña presidencial. Bien. Está en campaña presidencial ya el presidente.
Bien, don Pepe, pues vamos a la pausa y ahora regresamos. Gina. Siguen esta tarde de miércoles aquí en Grupo Fórmula, hoy con Mario Ávila Roque. Pues don Pepe y Mesa en su conjunto, si ese es el tono con el que están iniciando la campaña del 2024, no sé a dónde va a ir a parar, ¿eh? Si es esta la estrategia planteada, pues, don Pepe. Bueno, es la estrategia del presidente. El presidente siempre ha ido hacia adelante. Él viene de la oposición, de una oposición terca, intransigente. Así que no tiene por qué cambiar, porque esa misma actitud y ese mismo tono fue el que le permitió llegar al poder. Y ahorita él está en campaña ya. Esta es la campaña, señores. Y ojo, es una campaña sin candidato, ¿eh? Sin candidato. Porque al final de cuentas, ¿saben qué? Ya lo probó la consulta para la revocación. No va a haber candidato capaz de volver a jalar los votos que jaló el presidente López Obrador en 2018. Y eso lo sabe el presidente, por eso él tiene que ser el jefe de campaña, el conductor de la campaña y pues a ver quién es el candidato. Pero por lo pronto el candidato va a tener que subordinarse como nunca se va a tener que subordinar al presidente. Vamos a ver, pues coincido, no sé si tú lo hagas también, mi querido Roy. Oye, creí que Pepe cuando estaba diciendo que es el jefe de campaña, quiero decir, y si puede el candidato, creí que iba a decir, ¿no? Pero bueno, al paso que iba, ¿no? Pero efectivamente, no es candidato. Ahora, sí va a intentar que el votante esté pensando en él cuando vota, ¿no? El que esté pensando en él, es decir, va a intentar ser personaje de la boleta sin estar en la boleta, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque su presencia durante tantos años como el principal opositor y durante este sexenio como la fuerza del personaje político que es, ha hecho que no surja ningún opositor con fuerza, ni siquiera ningún candidato de gobierno oficialista con fuerza. No hay candidatos de ningún lado, ¿no? Ahorita Pepe hablaba de Morena, pero tampoco se ve del otro lado. Entonces el presidente desde hace tiempo, no en este momento, está pensando electoralmente. Incluso podría decir que desde que planteó el ejercicio de revocación junto con la elección de 2021, ya estaba pensando electoralmente, ¿no? Entonces, sí está pensando, ¿por qué? Porque él sabe que su proyecto, la 4T, la imagen de él, etcétera, depende mucho de que Morena gane en el 2024. Depende de eso. Si no, van a intentar hacer para atrás cosas como la ley del litio, por ejemplo, que es un total distractor, total. Es casi como el gol de la honra, cuando ya me golearon, ya va a acabar el partido. Sí, pero metí un gol al final del partido, ¿no? Para no irme tan goleado. ¿El de la honrilla? El de la honrilla, es el gol de la honrilla. No tiene ningún sentido. Nomás fíjate en la votación en la Cámara de Diputados del día siguiente, el día siguiente, el domingo, la votación, ¿cuántos votos en contra tuvo esa ley? 0. O sea, no tiene sentido. O sea, no hubo votos en contra, no hubo organismos internacionales, no hubo empresas, no hubo países, no hubo nadie diciendo no vayan a votar la ley del litio. No, porque ya estaba incluida en la Constitución la propiedad de todo el subsuelo, ¿no? Pero sí, Morena un poco tratando de distraer la derrota que tuvieron, que insisto, era una derrota planeada por el presidente, la quería, la aceptó, dijo vengan y los voy a exhibir con su voto, sí, pero los iba a exhibir como traidores a la patria, ya es entrar a otro nivel. Y si la exhibición además implica violencia, y tu inicio de este programa de la mesa, Mario, coincido, no es que no pase en otros países. O sea, no es que no veamos en otros países, o en mismo México, no es que no hayamos visto violencia, ha habido golpes, ha habido violencia. Eso no quiere decir que es la política que deseamos o que deberíamos tener. Sí, eso no lo hace menos malo, ¿no? Ahora, perdón, René, voy a tomar una pregunta más para Roy rápidamente. En esto que dices que puede tener distintos propósitos la votación o la negativa
a la aprobación de la reforma. ¿Consideras, Roy, y a la mesa lo planteo también, si esto le libera presión al presidente López Obrador con la administración Biden? Sí, de alguna manera, ¿no? O sea, él ya no va con esto, ya no lo pueden acusar de que el TLC, o sea, todo eso, ¿no? Para su gremio, para sus seguidores, él la propuso. O sea, él no quedó mal, él la propuso y él quiso defender la propiedad de la nación. Los que la aceptaron fueron los opositores y que ahí puede haber empresas gringas, españolas, etcétera, pero él les hizo su intento. Que por cierto, cuando las reformas que vienen, sí las va a plantear, aunque le digan que no van, las va a plantear. Claro. Y las va a plantear y les va a ser costoso que se las rechacen. A ver, les va a decir, fuera plurinominales, rechácenla, menos dinero a los partidos, menos dinero al INE, menos funcionarios públicos, menos organismos electorales. Va a decir toda la austeridad, pero los opositores quieren gastarse el dinero. Es decir, la va a plantear y les va a ser costoso que se la rechacen. La negativa construirá la narrativa, es decir, a la de la campaña. Vamos contigo, querido René. ¿Qué comentario te amerita de todo esto? Mira, Mario, yo sostengo que el patear el bote, la fuga hacia adelante de un líder con la capacidad de acción de propaganda y con la audacia, el atrevimiento político como el que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente está en este punto rumbo al 24, esto viene desde el primer día de su gobierno, sustentado en lo que ha sido él, por su propia biografía política, por su concepto que tiene del gobierno, de la institucionalidad, de la democracia y del Estado mismo. Él, sí, ante el espejo de la realidad y ante lo que le sucede, siempre seguirá poniendo como telón de fondo su espejismo, ¿sí? De continuar no solo con la venta de ilusiones y creación de sentimientos y provocación de emociones y de confrontación, sino de su presidencia beligerante como estilo y forma de gobierno y como lo que le conviene, como dice don Pepe, sobre todo del punto de inflexión que yo menciono hacia el propio 24, que también reitero. Aquí la cuestión es que como conclusión de esta participación en torno a esto que menciono, Mario, es que polarizará, seguirá polarizando, como también dice don Pepe, no cambiará, pues por supuesto que no, es su naturaleza y así concibe él lograr sus fines a través de esos medios propagandísticos retóricos, de provocar y de excitar estados emocionales colectivos, sobre todo para sus seguidores y para su base llamada dura. No solo como una divisa de distracción con pretensión de desenfocar la atención de los asuntos vitales de la realidad existencial de los gobernados, sino porque, como menciono, esa es su concepción de la política no como integración, no como unidad, no como el llamado a consensos, aún con desventajas como la que tiene, sino su concepción de la política del conflicto privilegiado por excelencia, la no política por cooperación, Mario. Bien, René, y bueno, pues una vez agotado este tema, bueno, medianamente porque nos llevaría días quizá, pero vayamos a otros puntos que puedan tener en la agenda en esta mesa, don Pepe, y cedo usted la estafeta porque asuntos hay varios, ¿eh? Sí, hay mucho, pero mira, hoy el presidente mostró, a pesar del optimismo de los mensajes de la secretaria de Seguridad Pública y de los secretarios de la Defensa, la Marina y de Ricardo Mejía, hoy el presidente se mostró inquieto porque la seguridad, otra vez, no lo dijo igual, pero de alguna manera lo que dijo hace unos meses lo repitió esta mañana. Si no resuelven la seguridad, el legado de la 4T va a valer lo que se le unta al queso. Y la inseguridad va más allá de los homicidios. La inseguridad va más allá de los homicidios dolosos, como nos quieren encajonar en eso. Va mucho más allá. La delincuencia organizada está metida en todo, Mario, en toda actividad
ilegal. Ya aquí en el Valle de México son quienes influyen en el mercado de la madera que ellos talan ilegalmente en los bosques alrededor del Valle de México. Nada más para citar un ejemplo. Ese es el gran reto que tiene el presidente y no hayan cómo, porque la receta ya fracasó desde hace tiempo. Y mire, don Pepe, agregaría dos cosas. En los hechos, después del narcotráfico, no hay acciones más violentas de un grupo de crimen organizado que la de los taladores, ¿eh? Son pocos los casos registrados, pero son violentos, muy violentos. Y además, contrasta con una promesa de campaña, y que lo ha ido haciendo en los hechos el presidente, sin duda, de Sembrando Vida. Entonces, creo que colocas ahí un punto importante. Vamos contigo, Roy. A ver, mira, ahorita lo que dijo Pepe tiene que ver con lo anterior en algo. Si el presidente algo quisiera, es que no habláramos de esto, que habláramos justo de cualquier debate de polarización a su alrededor. Mientras se hable de él, como ¿no? la reforma eléctrica, el litio, mientras se hable de él sale ganando porque su discurso siempre es muy agradable para la gran proporción de los mexicanos. Pero cuando hablamos de los problemas reales, como el de la seguridad, creo que cuando Pepe dice que es el gran reto, es uno de los grandes retos. El otro es la parte económica, o sea, la parte económica que tampoco le ha funcionado muy bien. La última estimación de ayer del Fondo Monetario Internacional no nos da más crecimiento del que tiene de expectativa negativa, pero de la inseguridad es cierto, su discurso cada vez parece más orientado a no vamos a ver los resultados. O sea, no vamos a ver porque estamos construyendo más una paz que combatiendo la guerra, construyendo la paz y eso va a tardar, y va a tardar mucho, a lo mejor no nos toca verlo. Cada vez se parece ahí. La semana pasada, en su mensaje ciudadano, lo que dijo es, hay que quitarle a los jóvenes a la delincuencia, hay que quitárselos. O sea, mi estrategia no es atacar a los delincuentes, sino quitarles a los jóvenes, y por eso los programas sociales. Pero los resultados que hoy se dieron de inseguridad no son nada buenos, nada en el promedio, en la cantidad. Es cierto, heredaron una situación espeluznante de inseguridad, es la que le heredaron. Bueno, la mantiene. O sea, no es que anda buscando indicadores para ver poquito que haya bajado en algunos delitos. No, se mantiene en la forma espeluznante, pero el problema es que lleva ya 40 meses de 70, ¿no? Entonces, ese es el problema. Creo que sí es uno de los pendientes que tal vez nos deje cuando se vaya. Pues sí, sin duda lo es, René. Pues tiene una lista de pendientes, Mario, muy grande, casi en todos los asuntos centrales de la demanda de la agenda nacional. Bien hace don Pepe en volver a reafirmar como punto central, como Roy agrega, la cuestión económica de la inseguridad. Por ello es que, regresando a como inicias el noticiario y regresando a este asunto de la violencia mencionada, es que es absolutamente condenable que haya y que continúe, a más del enojo y de la preocupación y el desconcierto del presidente, esa llamada cólera presidencial en el contexto de la violencia criminal a la que hace referencia don Pepe, que se extiende como un desafío central, sí, entre todas las otras, a la integridad de los ciudadanos, a no cumplir por parte del gobierno y del Estado el primer requisito al que está llamado todo gobierno, que es preservar la seguridad de las personas y de sus bienes. Por ello es que uno o yo empleo la palabra lamentable, que haya este clima de tratar de normalizar para lograr sus fines un clima de violencia verbal que nada hace bien a la República. Enfatizo la República, como bien diría siempre mi estimado don Pepe Fonseca. Bien, pues gracias, René. Y vamos con un último comentario a todo esto que me parece que, como dice Roy, tiene puntos que se tocan, ahí me parece coincidencias en todo ello. Y yo me preguntaría si en esta normalización que ha tenido nuestra sociedad o que hemos tenido como sociedad hacia el fenómeno de la violencia, pues acabe siendo un tema que sabemos que ahí va a quedar
para siempre, ¿no? Justo ayer decíamos, la administración de Claudia Sheinbaum, pero bueno, particularmente García Harfuch, ha detenido 450 miembros del cártel de Tepito. Y ni así, y ni así. Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de la violencia? ¿Ya lo cosificamos, ya lo normalizamos y arrancamos con estas conclusiones, don Pepe? Sí, mira, yo creo que tristemente se está volviendo ya normal. Tú ves de pronto, hoy en la mañana entrevistaban a una señora ya mayor en algún lugar de provincia, no supe dónde. Encontraron el cadáver de una jovencita. Y la señora pues dice, pues no funcionan las cámaras, están apagadas desde hace mucho, en los alrededores de Monterrey, no funcionan las cámaras. Dice, pero bueno, pues a ver cuándo las arreglan. Ni modo, son cosas que pasan, y se encoge de hombros. Eso es lo que está ocurriendo, porque primero empieza la indiferencia, y lo terrible, Mario, es que después nos llegue la insensibilidad, porque de la insensibilidad vienen hechos monstruosos. Bien, don Pepe. Roy. A ver, coincido contigo en que sí, decir cosificado está feo, ¿no? Pero que haya normalizado, se haya vuelto cifra, ¿no? Que haya vuelto cifra más que persona. Mira, y no nomás en la parte de la inseguridad, los asesinatos, los muertos, en la parte de que se mataron entre ellos, entonces como se mataron entre ellos, no importa ni siquiera sus nombres, ya no importa nada de ellos porque eran delincuentes que se matan entre ellos. Bueno, no siempre es entre ellos, bueno, tampoco, son 8, 7, 5, y se han vuelto cifras, y que la cifra de muertos durante el mes de marzo en promedio fueron 28 y no 23 como había sido en febrero, 88, 83, no, son números. Ese es el problema, que lo hemos como normalizado y vuelto cifra como para ver récords, bajó, subió, y no pensar que son personas. Pasa el caso de las mujeres, ¿no? De repente hay una persona, una muchachita a la que estamos siguiendo el caso, pero nos enteramos que además de ella hay 5, 6, 7, 8, hay 10 que no las habíamos volteado a ver, que son cifras. Nomás quisiera yo nada más concluir con algo. Mira, hay 2 fines de semana intensos que hemos vivido, los últimos 2. El día 10, la parte de la consulta revocatoria generó polarización. 17, la aprobación de la reforma eléctrica generó polarización. Y hoy hay una pregunta recurrente que incluso se acusaron en la Cámara, que la van a pagar en los comicios de junio. Ninguna de las dos tiene gran implicación para los comicios de junio. Para junio, que hay 6 elecciones de gobernador, ya desde el principio, desde antes de todo esto, Morena va adelante y llevarse 5 o 4 de esas 6. Eso va a pasar. No porque haya pasado algo distinto el día 10 o el 17. No tienen nada que ver con lo que está pasando en las campañas electorales en 6 entidades. Bien, Roy. René. Mario, yo les diría que ante lo que estamos viviendo, no es necesario que cada decisión la convierta el oficialismo, el gobierno o el propio presidente en una lucha épica contra lo que ellos consideran sus enemigos, y menos hablando de esta situación de la violencia que emplees, como lo dijo don Pepe al inicio de su opinión, la aseveración de traición a la patria y de acusar de traidores a los que tienen el derecho a disentir y de actuar institucional y democráticamente en el Congreso o en la vida diaria o cotidiana. No puedes estar considerando todo el tiempo en esa dualidad simplista de amigo-enemigo. Hay que dejar de poner, como dicen los clásicos, menos épica, y más estudio del impacto de las decisiones. El mundo no se divide entre amigos y enemigos, el mundo es mucho más complejo. Aquí el asunto, cuando hablamos de políticos que hacen uso irresponsable de la palabra sin medir sus consecuencias, es que todo gobernante de ese corte, sea populista de izquierda o populista de derecha, el asunto para esta cuestión de la indeseable, entre comillas, normalización de la violencia, es que consideran que no hay límites, Mario, Roy, don Pepe, que no hay límites a lo que yo considero para su demagogia.
no reconocen, Mario, que sus acciones desbordadas y esas falacias que por serlas son infundadas tienen consecuencias improductivas y perniciosas para la buena marcha de los asuntos públicos y de un gobierno eficiente y responsable. Muchas gracias, Mario, te mando un fuerte abrazo a tu audiencia, a la audiencia de Joaquín, don Pepe, Roy, abrazo grande. Pues muchas gracias a los tres. La verdad es que para mí siempre ha sido un honor y una distinción estar con ustedes. Lo dije desde el día 1 y hoy lo mantengo. Gracias a los tres. Gracias, Mario. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, estamos llegando casi a las 3 de la tarde. Gina. Sigue aquí en Grupo Fórmula, hoy con Mario Ávila Roque. Bueno, ya cruzamos las 2:30 y también las 3, pero nunca es tarde para un resumen. Vamos contigo, Gina, adelante. Gracias, Mario. Llama el presidente López Obrador a un diálogo con las empresas de autoabasto eléctrico para negociar la suspensión de sus contratos y no llegar a tribunales. El Diario Oficial de la Federación publica hoy la reforma a la ley minera que declara como utilidad pública el litio. El presidente defiende al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y califica de politiquería la solicitud para abrirle un juicio de procedencia. Está latente la amenaza del gobernador de Texas para reimponer las revisiones a los camiones provenientes de México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoce que en marzo pasado hubo un repunte de homicidios dolosos al registrar 2,657. Amnistía Internacional México califica como un problema de Estado la violencia contra las mujeres, que deja 10 feminicidios al día en el país. La Marina decomisa 1,700 kilos de cocaína y detiene a 4 sujetos tras perseguirlos por aire y mar en costas de Colima. Imputan delitos de robo agravado y daño a propiedad en pandilla a las 3 mujeres detenidas en la recuperación de la CNDH del Centro Histórico. A un paso ya de la extradición de Reino Unido a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, luego de que un juez en Londres ordenara su entrega. Y el Papa Francisco expresa su pésame por la muerte del cardenal Javier Lozano Barragán. Por ahora, así la información, Mario. Muchas gracias, gracias a Gina Trejo Briceño. Y bueno, pues justo es a la información que vamos ahora. El fallecimiento del cardenal Javier Lozano Barragán. Laura Pérez Cisneros. Monseñor Javier Lozano Barragán fue un hombre excepcional, de trato dulce, de gran sabiduría, una memoria como pocas, generoso y cercano a 3 papas, además de ser amigo de ellos, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. El cardenal Lozano Barragán sufrió una caída, por lo que tuvo que ser hospitalizado. El Viernes Santo, antes de ir al Vía Crucis, su amigo el Papa Francisco lo visitó. Durante su vida fue intervenido en al menos 14 ocasiones y estuvo en peligro de muerte en 5 y recibió 3 extremas unciones. Ha sido el único mexicano que ha formado parte de un gabinete papal. Era presidente emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud del Vaticano, el equivalente al secretario de Salud durante los pontificados de Karol Wojtyła y de Joseph Ratzinger. Monseñor Lozano Barragán fundó la Universidad Pontificia de México, fue obispo y arzobispo emérito de Zacatecas y publicó más de 40 libros. En el año 2003 fue creado cardenal por San Juan Pablo II, por lo que participó en el cónclave de abril del 2005 que eligió al alemán Joseph Ratzinger. A lo largo de estos casi 28 años que lleva el programa López Origa, durante las coberturas desde la Santa Sede, el cardenal Javier Lozano Barragán fue un gran referente para entender mejor y de primera mano todo lo que sucede en torno a los papas, los cónclaves, su salud, visitas pastorales a México. Hoy retomamos la entrevista que le concedió a Joaquín López Origa. Era 8 de febrero del año 2016, días previos a la visita que realizó el Papa Francisco a México. Mi querido amigo, ¿cómo está? Buenas noches. Pues ahí vamos más o menos, no muy bien, porque pues ya 83 años pasaditos y luego el azúcar y la columna y todas las cosas estos de achaques. Ya estoy un poquito así como medio en cierta posición de reposo. Pero a ver, cardenal Lozano Barragán, ¿cuántas veces ha resucitado usted de entre los muertos? 14. 14 operaciones me han hecho, sí. Sí, además, varias de muerte, de extrema unción. De muerte, unas 5 o 6. Así es. Yo creo que usted tiene la marca mundial de extrema unciones, ¿no? Yo creo que sí. Por lo menos llevo 3 unciones últimas, sí. Y últimas, sí.
Déjeme hacer la nostalgia de aquel viaje de Juan Pablo II cuando se encontraron allá en Zacatecas. El Papa Juan Pablo II por allá, claro que me da mucho gusto, sí. Cuénteme cómo se hizo esa relación y cómo lo fichó a usted, pues. Cuénteme cómo se hizo aquella relación y cómo lo fichó a usted para traérselo acá. Juan Pablo, bueno, pues yo una vez me invité a Zacatecas, siendo yo obispo de Zacatecas, y me dijo que iba. El nuncio, el delegado entonces que era Prigione, no quería que fuera, y yo les puse las razones y Prigione las desechó. Pero entonces yo le hablé al Papa Ratzinger, entonces era el cardenal Ratzinger, y él le expuso de nuevo mi petición que ya había aceptado previamente el Papa Juan Pablo, y el Papa Juan Pablo dijo, voy. Y entonces algunos obispos de entonces, Puebla, Guadalajara, donde no iba a ir el Papa en ese año de 90, dijeron, ¿y cómo va a Zacatecas y no viene a esas grandes poblaciones? Y entonces el delegado les decía, bueno, primero había dicho que no iba a Zacatecas y después dijo, es que el Papa es amigo de Lozano. Bueno, pues ya qué más podía hacerse. Y entonces el Papa pues me hizo favor de invitarme a venir para acá y ya tengo 20 años por acá. Sí, lo recuerdo, hablamos el día que venía usted para acá, hablamos aquí mismo en este programa en Radio Fórmula. Así es, y me acuerdo de las primerísimas entrevistas que usted me hacía el gran honor de hacerme cerca del aeropuerto. Había allí una estación televisiva que usted también regenteaba, me parece, y allí hubo una de las primeras entrevistas que me hizo usted. Hace ya de eso 30 años o no sé, ¿verdad? Sí, pues el tiempo pasa, pero pasa bien, ¿no, monseñor? Sí, como los buenos vinos, envejecen sin agriarse. Cuénteme, ¿cuándo fue la última vez que vio al Papa? Pues hará unos 15 días, algo así, sí. ¿Y cómo le vio? ¿Qué le dijo de México? Bueno, mire, no hablamos de este asunto porque, bueno, yo con el Papa soy un poco, diríamos, reservado. Cuando él me trata algún asunto, yo lo trato. Y si no, pues como a mí, pues nada más, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Estás muy cansado? Y así. Pero nada, yo no me meto para nada en cuestiones así ya más profundas. Si él me pregunta alguna cosa, con mucho gusto. Si no, no. Y hasta ahora lo que me ha preguntado más bien ha sido cuestiones científicas de biogenética, pero nada más. Y ahora, su idea favorita es que después de una guerra lo que hay que atender es a los heridos en el hospital, a los que llegando al hospital a encamarse con una herida no se les va a preguntar cuánto tienes de colesterol, sino que hay que ver la herida como tal. Y él piensa que la herida ahora es propiamente de incomprensión, de intolerancia, de odio, podríamos decir, de injusticia. Entonces dice, esto hay que arreglarlo con paz, con tranquilidad, con perdón, con misericordia. Ese es el modo de pensar del Papa Francisco. En fin, don Javier, pues me da mucho gusto oírlo en esta noche romana, saber que está usted muy bien, aunque a veces se queje. Pero no... vamos más o menos, sí. Estoy por publicar otro libro más, ya son 40 libros y vamos adelante. Sí, como siempre, en fin. Pues querido don Javier, le mando un abrazo y espero verlo muy pronto para dárselo personalmente. Pues cómo no, un saludo muy cariñoso para todos mis paisanos mexicanos y que aprovechen al máximo esa visita de ternura, de cariño, de afecto del Papa Francisco. Bueno, pues fue hace poco más de 6 años que Joaquín López Dóriga tuviera esta charla con el cardenal Javier Lozano Barragán, quien ha fallecido. Polo Espejel, tú tienes más de este tema. Gracias, Mario. La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió esta mañana un comunicado firmado por su presidente Rogelio Cabrera López y su secretario general Ramón Castro Castro, en el que lamentan la muerte del cardenal Javier Lozano Barragán, quien fue fundador de la Universidad Pontificia de México y arzobispo emérito de Zacatecas,
Trascendió que el cuerpo del cardenal Lozano Barragán permanecerá en la capilla de su domicilio hasta el jueves por la noche, para que después se le traslade a la capilla Santo Stefano en el Vaticano. Se prevé que los funerales se realicen el lunes por la mañana en la Basílica de San Pedro, presididos probablemente por el Papa Francisco. El cardenal Javier Lozano Barragán es considerado como el mexicano con más alto rango en el Vaticano. Mario, el reporte que tengo. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, pues descanse en paz Javier Lozano Barragán, el cardenal Javier Lozano Barragán. Y bueno, pues hoy en los cumpleaños nos saltamos uno, fíjese. Hoy el Cancún, bueno, lo que se conoce como Cancún, hoy el municipio de Benito Juárez está cumpliendo 52 años. 52 años está cumpliendo Cancún como tal, así lo tuitea el gobernador de la entidad. Pero bueno, el punto es que no sé qué tanto conozca usted este hecho, pero tanto Cancún, bueno, tanto Quintana Roo más bien, Quintana Roo y Baja California Sur son las entidades más jóvenes del país, las más jóvenes. Solo que en el caso de Cancún, fíjese, Cancún como ciudad, pues es más viejo o más grande que Quintana Roo, ¿no? Ahí le lleva unos añitos, porque Quintana Roo como tal se fundó en 1978, que si lo ve así, pues no es tanto, ¿eh? No es tanto. Ah, no, Cancún, perdón, sí, exacto. Entonces, pues no es una cosa ahí que diga, no, estas entidades desde qué tiempo. No, son las más jóvenes del país, tanto Quintana Roo como Baja California Sur. Y ahora sí, le decía pues, entonces, el dato de Quintana Roo es de 1974. Sí. Bueno, pues ahí tiene usted un cumpleaños más. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Qué pasó con el cubrebocas en los aviones en Estados Unidos? Ahora sí le tengo la información cuando regresemos. Ya volvemos. Aún hay más de todo lo que pasa en México y en el resto del mundo. Pues ayer le quedé a deber, pero un día puede pasar, dos no. Le presento pues la información que nos han preparado sobre esta decisión de una corte en el estado de Florida que estaría permitiendo ya el que la gente no utilice cubrebocas en los vuelos locales en los Estados Unidos. Gran confusión, más que alegría, ha creado la decisión de acabar con el mandato del uso obligatorio de cubrebocas en los aviones, trenes y transporte públicos a lo ancho y largo de la Unión Americana. Todo comenzó el lunes con una decisión de la Corte Federal en el estado de Florida. El local acababa con el mandato federal de utilizar el cubrebocas en los aeropuertos, en los aviones, en los trenes, transporte públicos y en otros lugares donde el gobierno federal había implementado el uso obligatorio de la misma. Este reportero fue testigo que en pleno vuelo sobre el Golfo de México, en un vuelo comercial desde Houston hasta Miami, cuando se dio el anuncio en el altavoz del avión 737 con más de 250 pasajeros, en el cual anunciaba el capitán que se acababa el uso del cubrebocas y que a partir de este instante era opcional en lugar de haber sido obligatorio. 24 horas después de esta decisión del lunes, el martes por la tarde, la administración Biden anunció que iba a apelar la decisión de la Corte Federal de Florida, debido de que según la CDC todavía es importante el uso del cubrebocas para evitar una propagación de la pandemia que todavía continúa en diferentes lugares del mundo. Las principales aerolíneas internacionales anunciaron que continuarán el uso de cubrebocas en sus vuelos internacionales, pero dejarán de usarlo en sus vuelos domésticos. En una encuesta nacional, más del 60% de la población norteamericana continuará el uso de usando el cubrebocas debido de que temen de la propagación de la pandemia que no termina todavía, pero el resto están contentos por el hecho que ya no tendrán que usarlas en los aeropuertos ni tampoco en los aviones ni transportes públicos. Por su parte, el Centro Médico del Estado de Texas también ha reducido el uso de cubrebocas debido a de que los números de la pandemia de hospitalizaciones y también de muertes están en los niveles más bajos históricos desde que comenzó la misma hace 2 años y medio. Bueno, y esto ha venido teniendo distintas
reacciones y posicionamientos. Gina, tú tienes más de este caso. Así es, Mario. Pues mira, te comento que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que está a la espera de la información de autoridades sanitarias norteamericanas para ver si apela o no este fallo que invalida la obligatoriedad del uso de cubrebocas en transporte público. Y es que dijo en un comunicado que el fallo de esta jueza, pues todavía no es concluyente, porque si los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades concluyen que el cubrebocas sigue siendo una necesidad en esta emergencia sanitaria, pues entonces va a apelar este fallo. Bien, Gina, muchas gracias. Mire, la verdad es que allá cada quien, ¿no? Porque sí puede haber un ordenamiento, en este caso de Estados Unidos, que diga que ya no es obligatorio, pero la posibilidad de que uno lo use y se cuide, bueno, pues eso ya es una decisión personal, que en mi caso, en lugares de alta densidad, pues créame que lo seguiré usando. Y ese para beneficio de todos, ¿no? De quien tenga yo enfrente y de que yo pueda estar quizá un poco más protegido. Karina Macías, adelante. Gracias, Mario. No cesa la violencia en el país. En Sonora, hombres armados a bordo de 3 vehículos emboscaron y mataron a 2 agentes de tránsito municipal en San Luis, Río Colorado. En Tamaulipas, el cuerpo sin vida de un hombre fue abandonado frente al velatorio municipal de la colonia Aquiles Cerdán en la ciudad de Reynosa. En Quintana Roo fueron reportados el hallazgo de restos humanos en el interior de 2 maletas y el asesinato de un hombre que recibió múltiples disparos en Cancún. En Chiapas, el bebé que fue robado ayer del Hospital General de la Zona 1 de Tapachula ya fue localizado y recuperado. Además, una persona está detenida. En Nuevo León, el cuerpo de una menor de edad de 16 años fue rescatado sin vida en aguas del río Pesquería, en el municipio de Apodaca, luego de que ayer resbaló y cayó. En Veracruz, durante esta madrugada, una vivienda hecha de lámina, cartón y madera se incendió en la colonia Playa Linda, al norte de la ciudad. Una mujer de la tercera edad murió. Mario. Gracias, Karina. Y en esto que ya es un intercambio de señalamientos entre el presidente de la República y el gobernador de Texas, Greg Abbott, el último dio respuesta ayer por la noche en Fox News a Andrés Manuel López Obrador. No cumple ni siquiera una semana de la suspensión de estas revisiones estatales en la franja de la frontera por parte de oficiales estatales del gobierno de Texas, cuando el gobernador de este estado, el republicano Greg Abbott, quien está en plena campaña de reelección, arremetió duramente anoche en la noche por la cadena estadounidense de noticias Fox News en contra del gobierno mexicano y en particular el presidente López Obrador, literalmente prácticamente amenazando de que si el presidente de México no controla el flujo de inmigrantes indocumentados por dentro de la República Mexicana y que eventualmente acaban cruzando la frontera ilegalmente, particularmente en el estado de Texas, iba una vez más a ordenarle a sus oficiales de la patrulla estatal de Texas hacer estas revisiones que desquiciaron totalmente durante 3 semanas las 7 garitas fronterizas que comparten México con Texas, creando filas hasta de 17 horas y protestas por parte de los camioneros que conducen estos trailers que cruzan la frontera y también por la Asociación Estatal de Traileros de Texas, una asociación predominantemente republicana que arremetió duramente en contra de este gobernador, que, insisto, está en plena campaña de reelección. Lobos, y gracias a usted, como siempre, por el favor de su atención. Pásela bien. Si no ha comido aún, pues le deseo muy buen provecho y provecho para quienes ya lo hayan hecho. En el caso de un servidor, créanme que tengo mucha hambre ahorita ya a comer, y con este calor que se antoja, pues entre otras cosas mucho marisco, claro, muy cuidado, pero sí que se antoja algo fresco, ¿no? Un cóctel o algo así. Pásela bien, quédese en esta frecuencia con Eduardo Ruiz Gili. En la cadena 2, pues ya habrá empezado ESPN Radio Fórmula. Yo lo espero aquí el día de mañana. Gina, hasta mañana. Hasta mañana, Gina. Mañana en punto de la 1:30. Buenas tardes.